Hola hermanos, ¿cómo están? Un placer otra vez estar con ustedes a la distancia, pero en un mismo espíritu en el Señor. Quiero invitarte a compartir una palabra en el Salmo 34 y quiero invitarte a leer los versículos del 1 al 8. Y dice Salmo 34, 1 al 8, bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y le libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Y este Salmo 34 nos relata la experiencia de un hombre piadoso que aprendió a bendecir al Señor en todo tiempo. Es fácil bendecir al Señor cuando las cosas van bien. Es fácil alabarle y adorarle cuando las cosas nos salen exactamente como nosotros queremos. Pero solo aquel que probó su bondad y su fidelidad en tiempos difíciles de dificultad puede estar capacitado para bendecir al Señor en todo tiempo. Si nos elevamos por encima de las circunstancias, podremos alabar al Señor siempre, no importa las circunstancias que estemos pasando. Este espíritu que alaba en todo tiempo al Señor, solo lo hallamos en aquellos que confían. Con este espíritu, el salmista podía decir, en Jehová se gloriará mi alma. Las riquezas, la posición social que podamos tener, las capacidades intelectuales que podamos tener, son cosas que pueden fallarnos, que hoy las podemos tener y mañana no, que nos pueden salir mal a veces, pero el espíritu que, como el que tenía el salmista, podía decir, en Jehová se gloriará mi alma. Solo aquel que espera en el Señor, que busca en Él y que se aferra a Él, es alguien que puede confiar siempre en el Señor. Cuando nos gloriamos en el Señor, nos colocamos en un terreno espiritual, donde todos los santos podemos estar juntos. Ese bendecir y gloriarnos en el Señor y confiar en Él nos lleva a una posición de estar juntos, de unanimidad, de estar unidos en Cristo Jesús. Leemos que el salmista dice, lo oirán los mansos y se alegrarán. El ejemplo claro de unidad que podemos ver en la Biblia es como Pedro, un hombre que sin demasiada educación, un hombre sencillo, y Pablo, un hombre culto, un hombre refinado, podían estar juntos y adorar a Dios, podían estar unidos en Cristo Jesús. Ambos compartían esa posición de estar en Cristo Jesús. Y desde allí ambos podían decir, en Jehová se gloriará mi alma. Pedro y Pablo podían decir, el que se gloríese en el Señor, manifestando que estaban juntos en un terreno espiritual de igual nivel. No importa cuál sea nuestra posición, cuál sea nuestra educación, cuál sea nuestra capacidad, si confiamos en el Señor, si estamos aferrados a Él, estamos en un mismo nivel espiritual, como hijos de Dios. Este espíritu humilde que se ve en el Salmo 34
y que solo se gloría en el Señor. Conduce a los creyentes a estar unidos. Por eso el salmista exclama: engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos a una su nombre. Cuando nos gloriamos en nuestras riquezas, en nuestra sabiduría, solo buscamos engrandecernos a nosotros mismos. ¿Y cuántas diferencias producen en la iglesia estas cosas? El gloriarnos a nosotros mismos, el buscar nuestra propia posición, el buscar nuestro propio engrandecimiento, todo ello nos lleva a una gloria humana, a un egocentrismo que afecta y destruye la iglesia, el cuerpo de Cristo. Vemos allí en Marcos 9, cuando los discípulos cuando discuten qué posición tomaría cada uno, Jesús les tiene que decir, dice en Marcos 9:35, entonces Jesús se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Jesús les dice que en el mundo espiritual, en el mundo del reino de Dios, es diferente al mundo donde nosotros nos manejamos. El mundo espiritual, el mundo del reino de Dios, el que quiere ser grande debe hacerse pequeño. El que quiere grandeza debe ser el que sirve. Y el humilde, el que bendice en todo tiempo, el que se gloría en el Señor y que exalta su nombre, es el que es conducido a la unión de la iglesia. Todo el Salmo 34 nos lleva a bendecir a Dios, a conocer como el Señor y como Rey, y engrandecerlo. Y todo el Salmo 34 nos lleva a mostrarnos la fragilidad del ser humano, y cómo en esa fragilidad y en ese engrandecer a Dios nos unimos todos en un mismo nivel, y podemos buscar a Dios y podemos entrar en ese lazo perfecto de unión, podríamos decir, que encontramos en Cristo Jesús. Solo aquellos que buscamos la gloria de Dios y que le exaltamos como Rey, como Señor, estamos unidos en un cuerpo, y eso nos coloca a todos en un mismo nivel. Y ese nivel de iglesia en que nos necesitamos unos a otros, y que no hay lugar para el desprecio, y no hay lugar para el egocentrismo y para la vanagloria. Todos somos débiles, todos somos pecadores, necesitados del Señor, que cada día Él nos levante y que nos coloque en una posición privilegiada en Cristo Jesús. Y el salmista, en los versículos 4 al 8 del Salmo 34, describe las experiencias que lo llevaron a bendecir al Señor en todo tiempo. Vemos en el versículo 4 que dice: busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. El salmista estaba transitando por situaciones de temor, de miedo. Y quizás en este tiempo vos estás pasando por un tiempo de miedo, de temor, por la pandemia, por los contagios, por tanta inseguridad que hay en el mundo, por tanta violencia, y bueno, podés estar pasando por un tiempo de miedo. Y el salmista también en el versículo 5 dice que su camino, habla como una especie de que su camino estaba en oscuridad, en tinieblas. Dice: los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Los que miraron a él fueron alumbrados. Si fueron alumbrados, quiere decir que estaban en tinieblas o estaban en oscuridad. Y también en el versículo 6 el salmista habla de momentos de angustia. Dice: este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias.
estas experiencias que tiene el salmista lo han llevado a bendecir a Jehová en todo tiempo. En medio de estas circunstancias, él descubre que si confiaba en el Señor, podía llegar a la experiencia de bendecir al Señor en todo tiempo. En estos versículos podemos ver un resumen de la experiencia del salmista con Dios, de cómo él vence el temor, de cómo vence la oscuridad de su vida y cómo atraviesa los momentos de angustia. Hasta llegar a exclamar en el versículo 8, dichoso el hombre que confía en él. Déjame decirte, querido hermano, si estás pasando por problemas, por dificultades, por tiempos de angustia, por tiempos de miedo, por tiempos de inseguridad, por tiempos de oscuridad quizás en tu vida que no alcanzás a ver con claridad el futuro o la salida a las circunstancias que estás viviendo, si estás pasando por momentos de angustia, de dificultad, de tristeza, el Señor te invita a que confíes en Él, a que descanses en Él, a que puedas llegar a tener, como este salmista, la experiencia de bendecir a Jehová en todo tiempo y de decir, dichoso el hombre que confía en Él. Muchas veces escuchamos de personas que han confiado en personas, en amigos, en familiares, y que fueron defraudados, que fueron engañados. Es difícil encontrar en este tiempo a alguien en quien confiar. Y es más, la Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Y podemos sentir felices de tener un Dios en quien confiar. La Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre, pero dice también, dichoso el hombre que confía en Dios. Es ese Dios que podemos descansar, que podemos confiar y que en medio de las circunstancias difíciles que podamos estar viviendo, Él nos tiende una mano y nos saca a flote. Podemos sentirnos dichosos porque el Señor siempre nos escucha y nos responde. Dice el salmista en el versículo 4, busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Busqué a Jehová y Él me oyó. El Señor siempre nos escucha y nos responde. A veces nos dice sí o no, o esperá, pero Él tiene una respuesta para nuestras preguntas, para nuestros clamores, para nuestras oraciones. Contrario a las religiones del mundo que podemos ver hoy, religiones donde vemos un Dios muerto, un Dios que no escucha, que no responde, pero nosotros tenemos un Dios vivo que escucha y que nos responde. Tenés un Dios vivo que te escucha en el silencio de tu casa, en el silencio de tu corazón, allí donde nadie te ve, donde orás quizás clamando por tus hijos, por tu matrimonio, por un trabajo. Dios te escucha y tiene la respuesta para tu oración. Y en Marcos 11:24 dice, Jesús les dice a sus discípulos, todo lo que pidieren orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Hay que tener fe, hay que confiar, hay que descansar en que Dios nos escucha y que Él tiene la respuesta. El Salmo 55:17 dice, tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. La seguridad del salmista de que ya sea de mañana, de tarde, al mediodía, a la noche, cualquier hora que Él clame a Dios, Él va a ser oído y Dios va a responder. Isaías 58:9 dice, entonces invocará y el Señor responderá. Clamará y el Señor dirá, heme aquí. Es una promesa de Dios. Si vos estás en un tiempo de dificultad, yo te invito a que clames a Dios, a que ores, porque Él es un Dios que escucha y que responde. Y va a llegar ese momento
en que vas a ver la respuesta de Dios y vas a poder decir: bendeciré a Jehová en todo tiempo. Dichoso el hombre que confía en él. Cuando confiamos en Dios, Dios nos levanta, nos exalta. Versículo 5 dice: los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Confiar en Dios es saber que él jamás nos fallará. Jamás nos sentiremos defraudados o avergonzados por él. El acercarnos a Dios provee esa luz, esa iluminación, esa sabiduría, provee prosperidad. Y eso es tan evidente en nuestras vidas que el mundo lo reconoce. Reconoce la bendición de Dios en nosotros y en eso jamás seremos avergonzados. Podemos confiar en que si descansamos en Dios, si confiamos en Dios, si esperamos en Él, no seremos avergonzados. No importa la circunstancia que estés viviendo, no importa la prueba que estés pasando, Dios no te va a defraudar. Dios no te va a dejar tirado en el camino. Él te va a levantar y vas a ser un testimonio para tu familia, para tus amigos, para aquellos que te rodean. Vas a ser un testimonio de que Dios es el que levanta, el que saca adelante. Somos bendecidos porque la respuesta no depende de nosotros, es decir, no depende de nuestras fuerzas. Versículo 6 dice: este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Y lo libró de todas sus angustias. Una de las mayores alegrías en la vida cristiana y esa satisfacción y libertad que tenemos es que nuestra salvación no depende de nosotros. No depende de nuestras habilidades, de nuestras capacidades, no depende de nosotros, depende totalmente de Dios. Nuestra salvación, nuestra libertad es por gracia. El éxito de la vida cristiana no depende de nosotros. Lo único que necesitamos y que Dios necesita de nosotros es que reconozcamos nuestra debilidad, que reconozcamos la necesidad que tenemos de Él, que reconozcamos nuestras limitaciones y que confiemos en Dios. Dios es poderoso para actuar a favor nuestro. Dios es poderoso para hacer la obra Él solo. No necesita de nuestra ayuda. Simplemente necesita que confiemos y que descansemos en Él. Y podemos confiar en Dios porque Él siempre cuida de nosotros. El versículo 7 dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Podemos confiar en que Él enviará sus ángeles y que sus ángeles están alrededor nuestro para cuidarnos, para protegernos. Y no es que pretendemos hacer un culto a los ángeles, pero tenemos que ser conscientes que hay un mundo espiritual alrededor nuestro. Y así como hay demonios y hay seres enviados por Satanás para tentarnos, para hacernos caer, también hay seres que son enviados por Dios, llamados ángeles, para cuidarnos, para protegernos. Hebreos 1:14 dice, hablando de los ángeles: ¿no son estos espíritus ministradores enviados para servir por causa de los que heredarán la salvación? Salmo 91:11, hablando sobre el Mesías, ¿no? Dice: pues Él dará órdenes a sus ángeles acerca de ti, para que te guarden en todos tus caminos. Mateo 4:11 dice: el diablo entonces le dejó, y he aquí, ángeles vinieron y le servían. Igual que Jesús, como hombre aquí en la tierra que tenía ángeles a disposición para que los cuiden, Dios también envía a sus ángeles para cuidarnos, para guardarnos, para protegernos de cualquier peligro en una sociedad tan violenta y peligrosa. Podemos saber que sus ángeles nos cuidan, que esos seres espirituales están a nuestra disposición y han sido enviados por Dios para que nos protejan. El ángel de Jehová acampa alrededor tuyo. Podés dormir en paz esta noche,
podés descansar, podés estar confiado que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Teniendo en cuenta todo esto, podemos decir las palabras de David. En el versículo 8 dice David: gustad y ved que es bueno Jehová. Es bueno Jehová. Dios es bueno con nosotros. Dios no lo merecemos. Yo no merezco que Dios sea bueno conmigo, pero Él es bueno. Él no puede dejar de amarme. Y Él no puede dejar de amarte. Dios tiene cosas buenas para vos. Si estás desanimado, si estás caído, si estás en problemas, Dios es bueno. Dios te escucha, Dios te levanta, Dios te responde, Dios tiene la respuesta para tu oración, para tu circunstancia. Dios tiene esa salida para tu problema, y Él quiere exaltarse en tu vida. Que los demás puedan decir: qué Dios grande que tiene esta persona, qué Dios grande que tiene Alicia, Noemí, Pedro, Juan, qué Dios grande. Eso es lo que Dios quiere, glorificarse en nuestras vidas. Si aún no has experimentado esta bendición de confiar en Dios, yo te invito, como dice el salmista: vení, probá este Dios bueno, este Dios grande que tenemos, y vas a ver que no te va a defraudar. Que Dios te bendiga, que tengas una linda semana y que nos volvamos a encontrar en cualquier momento.